Chess Boss. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Genial! Volvemos con un capítulo de Camino al Título y con las partidas más emocionantes que hemos tenido en este torneo. Decir que yo la disfrutaba mucho, he podido analizar algunos juegos, sobre todo las partidas de ataque, que a mí me encanta revisar. Hoy en el ajedrez moderno los jugadores están jugando de manera tan precisa, casi perfecta. Hay una preparación muy importante desde el punto de vista de la apertura y siempre también con novedades e ideas nuevas con el objetivo de poder sorprender a los oponentes. El lunes ya se juega la 13ª partida de este torneo y se va al torneo de candidatos. El martes termina con la partida número 14. En la tabla de posiciones va primero Sergei Karkagin, que ha hecho un gran torneo, seguido de mi favorito Fabiano Caruana, Diliren, Alexander Grischuk, Mamet Yarov, Vladimir Kravtsov y Aronian, que no ha tenido un torneo muy afortunado, pero que siempre es un jugador que lucha, batalla. La verdad es que esta partida es muy interesante porque se enfrentan dos jugadores con un estilo muy parecido, muy agresivo, muy incisivo, muy creativo y siempre llanos a buscar complicaciones en las partidas. Entonces es una partida ideal cuando uno quiere aprender o reforzar conceptos de táctica, conceptos de ataque, etc. Bien, nos vamos entonces con la partida. Con blanca juega Mamet Yarov, jugó D4, a lo que responde rápidamente Diliren, caballo F6, C4, controlando el centro del tablero, ¿cierto?, con los peones, y E6, dando lugar a un sinnúmero de defensas que nosotros podemos pasar con este orden. En este momento se jugó caballo F3. Aquí se pueden jugar mucha idea. Se puede jugar B6, alfil B4, D5, que son las jugadas más conocidas en esta posición. En este caso, Diliren optó por entrar en una variante del gambito de dama, ¿cierto?, jugando D5, caballo C3, y rápidamente se presenta la variante Tarrach, con C5. Bueno, aquí generalmente se dice que lo mejor contra esta posición es tratar de ir a una estructura de peón dama aislado. Generalmente uno aquí hace el cambio C por D5, y en caso de que el negro tome de peón, lo que no ocurre en esta partida, si toma de peón, podemos transponer a la variante Tarrach, ¿cierto?, con G3 y ahí caballo C6. Esta es una posición muy sólida para el blanco, en donde generalmente la teoría considera que tiene una leve ventaja por el peón dama aislado que se produce más o menos en este tipo de posiciones. Les voy a mostrar lo que se juega tradicionalmente. Aquí se toma y se llega a esta configuración con ese peón dama aislado. El negro básicamente busca actividad de pieza para compensar la debilidad de ese peón, y generalmente el blanco busca asediar ese peón, ¿ya? Bueno, pero en la partida Diliren tomó de caballo, ¿ya?, lo que da obviamente lugar a otro tipo de posiciones. Aquí jugó E4, tomando rápidamente el centro con los peones, y después de caballo por se llega a una posición en la que el blanco tiene un centro de peones, ¿cierto? Esta posición de los peones hace recordar las defensas Grunfeld, con la única diferencia que en la Grunfeld obviamente el peón E está en la casilla 7 y tenemos el G6 jugado en la defensa Grunfeld. Pero básicamente la idea es que el negro va a tratar de presionar ese centro, va a tratar de presionarlo para obligarlo a avanzar y poder frenarlo, o tratar de destruirlo con el avance de algún peón. En este caso Diliren tomó, ¿cierto?, que es una jugada típica en esta posición. Se llega a esa estructura que vale la pena estudiarla, revisar partidas. Yo les voy a dar aquí algunos datos también de partidas que tienen que revisar. Básicamente lo que hace ahora el negro es dar un jaque en B4 con el objetivo de poder simplificar un poco el juego, ¿ya? En términos generales, decir que esta posición, por tener el blanco un centro de peones fuerte y tener más espacio en el centro,
Generalmente el blanco trata de utilizar este espacio que tiene para montar un ataque en el flanco de rey, o en algunos casos para preparar la ruptura D5 en el centro, que le permita tener más espacio y abrir líneas a favor, ¿ya? O sea, lo que debe buscar el blanco aquí es atacar. Por lo tanto, le conviene mantener la mayor cantidad de piezas posible. Sería bueno para el blanco poder completar el desarrollo y mantener los dos alfiles. Por eso el negro aquí trata de cambiar un alfil y da ese jaque. Bueno, aquí es obligación jugar eso, ¿cierto? No hay otra jugada, porque al tapar de caballo se cae el peón de D4, entonces se toma y se llega a esta posición en la que se cambian esos importantes alfiles, ¿cierto? El negro asegura a su rey y el blanco ahora tiene que elegir cómo va a disponer sus piezas. Aquí Mamellaro elige una formación que es de las más conocidas en esta posición, el alfil en C4, para después de enrocar en algún momento preparar, como les decía anteriormente, o la ruptura en D5 una vez que coloque de la mejor manera sus torres. Generalmente las torres van en D1 y en E1, o en otros casos también las blancas no avanzan en el centro y prefieren montar un ataque en el flanco de rey, como vamos a ver luego. Bueno, aquí Dinh-Liren saca su caballo, ¿cierto? Aquí se ha jugado caballo C6, caballo D7, pero aquí Dinh-Liren juega el caballo en D7 para después tratar, obviamente, de solucionar este problema que siempre está en estas variantes, que es el alfil, ¿ya? Aquí Dinh-Liren soluciona ese problema jugando B6 y alfil B7, y para eso le acomoda que este caballo esté acá, porque puede rápidamente ir a la casilla F6 y ayudar a la presión del centro blanco. Esa es más o menos la idea. Entonces se enroca B6 para desarrollar el alfil, y en este momento juega torre D1, ¿cierto? Una buena casilla para esa torre. El negro desarrolla el alfil por la diagonal, está amenazando obviamente el peón D4, por lo tanto el blanco lo defiende tranquilamente y termina de ubicar de la mejor manera sus torres, ¿ya? En este momento la jugada más usual o de las mejores es torre C8, obviamente, para darle una buena ubicación a esa torre. Y aquí ya hay que tomar una primera decisión importante: ¿por dónde voy a retirar el alfil? Aquí se han producido partidas muy interesantes con jugadas como alfil D3 y alfil B3, ¿ya? A mí en lo personal me gusta, cuando juego esta posición, jugar el alfil en D3. Me gusta más porque tengo la opción en algún momento de jugar torre E3 y en algún momento preparar la maniobra alfil B1, E5 y dama D3, buscando crear debilidades sobre el enroque negro y atacar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si la partida siguiera alfil D3, generalmente el negro opta por la siguiente configuración de pieza: poner la dama en E7 para luego llevar la torre a D8. Esa es una buena formación de las negras. Aquí pueden ver partidas muy interesantes. Hay una partida en la que en esta posición, en vez de dama E7, jugaron H6, una partida modelo de cómo atacar en esta posición con blanca, Rayabov Bambeli. Esta partida se jugó en Khanty-Mansisk, en Rusia, el 2005. Busquen esta partida porque gana Rayabov con un ataque muy bonito sobre el rey. Ahora, en caso de dama E7, se puede preparar la maniobra, como les decía anteriormente, alfil B1, y en caso de que el negro siga con su plan, ¿cierto?, de colocar las torres, romper o en D5 es una posibilidad interesante en esta posición, que también se puede hacer. En la partida de Rayabov eligió otro esquema, jugó torre 3 y E5, pero esta también es una posibilidad. Ese avance es fuerte también, y en caso de peón por, se abren líneas, ¿cierto?, a favor de las blancas que tienen más espacio. Aquí se puede seguir dama D6, obviamente, y ahora caballo D4 sería una idea interesante, tratando de llevar este caballo o a F5 o a B5, ¿sí? Una idea. Pero en este caso Mamellaro prefirió jugar el alfil a B3, ¿ya?, que es otra idea también. Entonces Dinh-Liren jugó torre 8, H3. Esa es una jugada bastante útil, sobre todo cuando el caballo va a F6 y el blanco quiere de repente trasladar sus piezas al flanco de rey.
evita cualquier acercamiento, ¿cierto?, del caballo a la casilla G4. Y lo otro importante también es que cuando la dama se aproxima al flanco de rey por la casilla F4, a cualquier ataque la dama en muchos casos se puede reciclar a la casilla H2 y controlar la importante diagonal. Aquí se jugó caballo F6, atacando, ¿cierto?, el centro inmediatamente. Otras ideas que se han empleado acá, caballo F8 también se ha jugado. Aquí pueden ver una partida en donde la ruptura de 5 dio muy buen resultado. Jugaron de 5 acá, y a peón por, generalmente hay que tomar porque se amenaza a debilitar en la casilla 6, torre por. Y aquí pueden ver una partida de Kasgaleyev con Eliet. Se jugó en Cannes, en Francia, el 2009. La pueden buscar, gana el blanco, una partida muy bonita en esta posición. También se ha jugado aquí B5, que es otra idea en vez de caballo F6. La pueden buscar igual, B5, para mover rápidamente el flanco dama. Aprovechar de decir que en esta estructura de peones, como el negro tiene una mayoría en el flanco de dama, esa mayoría es un tema estratégico muy importante, porque cuando el negro logra frenar el ataque blanco, ya empieza a mover la mayoría en el flanco de dama para tratar de desequilibrar la partida. Es el principal contrajuego que el negro prepara, y en esta partida también se ve ese tema. O sea, a B5 también se ha jugado D5, y a peón por, alfil por, y después de alfil por, peón por. Se ha llegado a una posición en la que ese peón pasado ha sido bastante poderoso. Han cambiado torres generalmente acá, dama por, y aquí pueden revisar una partida de Konstantin Sakayev con Oganian, que se jugó en Rusia en el año 2017. Era un torneo rápido, pero quedan bien claras las ideas de cómo jugar esta posición. Bien, pero aquí jugó caballo F6, presionando el centro, y rápidamente Mamellaro trasladó la dama a F4, para defender también este peón que está siendo atacado. Y en este momento se han jugado en la base de datos, por lo menos en mi base de datos, yo tenía solo una partida de Epichín con Del Río Ángeles, ¿ya? Esta partida se jugó en Calviá el año 2005 y terminó en tabla. En esa partida Del Río jugó dama C7. En esa partida, tratando de cambiar la dama, obviamente el blanco no le conviene cambiar la dama porque debe buscar el ataque acá, ¿cierto? Recuerden que las simplificaciones yendo de cara a los finales tienden a favorecer al negro, que puede empezar a mover este flanco de dama, y se vuelve muy peligroso eso, ¿eh? Entonces, dama H4, H6. Y aquí a torre 3, buscando siempre las chances de poder atacar, siguió B5 y caballo 5. ¿Ah? Pueden ver esa partida que yo les decía de Pichín con Del Río. Bien, pero aquí Diliren introduce una novedad. Juega caballo H5. Por lo menos yo busqué partida, no encontré ninguna con caballo H5. Atacando la dama se va a H2 y ahora H6, ¿cierto? Una jugada que siempre es útil en estas posiciones para evitar obviamente un posible salto de caballo, o que el caballo se pueda aproximar al flanco del rey. Entonces aquí había yo creo que llegamos a un momento importante de la partida, porque aprovechando que ese caballo está en H5, no muy bien ubicado, y pensando en que en esta posición, en base también a las partidas que yo pude revisar, el tema esencial del blanco es romper en el centro con D5. Aquí yo creo que era un momento en el que el blanco podía jugar D5 tratando de aspirar a obtener ventaja. Por ejemplo, si D5, como se está atacando el peón D6, generalmente que hay que tomar, decíamos, ya peón por, torre por y caballo por, ¿sí? Y habría que analizar esta posición. Generalmente el peón pasado ese tiene que ser bloqueado. Generalmente juegan dama de 6, porque si no el peón empieza a avanzar de 6 y empieza, como decíamos antiguamente, ¿se acuerdan de los libros de Nisovich? Yo siempre recuerdo eso porque hay importante enseñanza ahí. Nisovich decía que el peón pasado era como un prisionero que había que mantener en la cárcel. ¿Por qué? Porque si uno lo dejaba avanzar y lo dejaba avanzar,
el peón iba ganando espacio y producía un alboroto, según lo que decía Ninzovich, en la retaguardia. Es decir, cuando el peón pasado empieza a avanzar, descentraliza las piezas, le va quitando espacio, y el peón pasado, a medida que avanza, existen muchos temas tácticos que permiten coronar los peones, sacrificios. Entonces hay que tratar de mantenerlo siempre bloqueado, ya siempre bloqueado, y que no avance demasiado. Entonces, bueno, acá esta posición era interesante. Yo siento un poco, revisando la partida, que Mamet Jarov juega un tanto pasivo. Como nunca realiza la ruptura, maniobra demasiado, y en un momento Diliren va aprovechando todo esto para mejorar la posición de sus piezas, siempre presionando fuertemente el centro blanco, y al no reaccionar Mamet Jarov rápidamente con una ruptura, agarra vuelo en el flanco dama, y con eso después termina ganando la partida. Porque aquí se jugó caballo E5, caballo F6 nuevamente, a presionar el centro, y acá el blanco juega dama F4 nuevamente, ¿sí? Ahora ya no es posible, como anteriormente lo vimos, jugar D5, porque ahora si nosotros jugáramos D5 en esta posición, el negro puede tomar, y aquí puede hacer la fría alfil por D5 nomás, y después defender ese alfil en caso de, por ejemplo, dama F4, jugar torre C5 nomás, y ese peón las negras pueden tratar de defenderlo, obviamente, y ahí aguantar, y es un peón de ventaja simplemente. Entonces ya no es tan fácil una vez que el caballo ha vuelto a F6. Por eso Mamet Jarov acá trasladó su dama nuevamente a F4, pero en este momento ya Diliren empieza a mover su flanco de dama, lo que decíamos delante, ¿cierto? Como las blancas han invertido valioso tiempo en maniobrar con sus piezas, pero no han logrado generar una ruptura que active sus piezas y que tranquiliza al negro, Diliren con fuerte presión, ¿cierto?, tiene que controlar la ruptura ahora en D5, principal tema en esta posición. Y ahora va a preparar el avance del flanco de dama para molestar a esta pieza, ¿cierto?, al alfil de B3. Entonces juega B5. Bueno, cabe destacar que en este momento, una vez que la dama se pone en F4, está amenazando un tema táctico aquí. Pero ese tema táctico no funciona, porque si caballo por F7 ahora, rey pawn nomás, y en caso D5, simplemente el negro sigue con su idea de mover el flanco de dama a 5, y si el blanco quiere recuperar, tiene que tomar acá y dama por. Y esta posición ustedes pueden analizarla y se van a dar cuenta que es favorable al negro, porque el negro está moviendo el flanco de dama, tiene contrajuego en ese sector, y el blanco, como este peón quedó débil después de los cambios, ¿cierto?, y no tiene rupturas ya como vimos en otras posiciones, se le hace difícil jugar. Si aquí, por ejemplo, el negro cambia su dama, el blanco cambia su dama, queda en un final bastante desagradable. Siempre esto es el factor aquí que significa la ventaja, el tener esa mayoría que la puede mover y puede crear un peón pasado y desequilibrar el juego. El blanco está complicado porque no tiene cómo generar ruptura, y si genera ruptura se simplifica el juego más todavía, y esto va ganando en importancia, lo que decíamos. Ahora, si la dama se retira, por ejemplo, para atrás, entonces también el negro sigue progresando sin ningún problema. Se va al alfil y ahora gradualmente va presionando las debilidades y queda en una situación preferible. Entonces no servía ese tema táctico. Por lo tanto, Mamet Jarov juega torre 3, tratando de conservar las piezas, ¿cierto? Y aquí era interesante, yo creo que era el momento de rápidamente jugar a 5 nomás de parte de Diliren. Rápidamente jugando a 5 para buscar a 4. Y si el blanco juega torre G3 buscando dama por H6 y todos esos temas, quizá aquí rey F8 nomás, y no creo que haya mucho que temer en esa posición, ¿ah? Pero resulta que juega torre C7, ya torre C7, que es un detalle. Esa jugada no parece ser un problema porque está cubriendo F7, ¿sí? Cubre ese punto que parece bueno, evitando los golpes, pero en cierta forma desorganiza un poco las piezas, y ahora
ahora Mamellaro vuelve a tener una oportunidad de complicar a Diliren de manera seria aquí con D5. D5 era una jugada interesante, fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, crea la amenaza que veíamos delante, ¿cierto? Abrir toda la posición, crear una debilidad. Entonces, en caso de tomar, que generalmente lo que hay que hacer aquí, tomar. Y ese peón ya está amenazando D6, ganando la partida. Entonces, el tema es que se sacrifica ese peón, pero para tácticamente dejar todas las piezas mal ubicadas. Si, por ejemplo, ahora el negro tomara caballo por, ¿sí? Nosotros podríamos hacer simplemente una jugada como dama de 4, y si ustedes se dan cuenta, esta clavada, esta terrible clavada en la columna, debería decidir la partida, porque ahí se está ganando material. Ustedes pueden parar el video y se dan cuenta que no hay forma de evitar la pérdida de material. Otra opción sería tomar aquí de alfil, pero pasaría exactamente lo mismo. Vendría ese dama de 4 y la mala posición de las piezas en la clavada en la columna D inclina la balanza a favor del blanco. Entonces, si no se puede comer el peón, ¿cómo jugar? Ese es el problema. Porque imaginémonos que el negro hace omiso, caso omiso de eso, y sigue con su plan, A5 por ejemplo. Obviamente ahí sigue inmediatamente D6, y esa torre no tiene a dónde ubicarse. No puede ir a C8 porque seguiría D7 con ese tremendo doblete, ¿cierto? Y no tiene casillas útiles donde colocarse. Al mismo tiempo que después de ese avance de 6 se amenaza este punto. Eso es lo más terrible. Entonces habría que hacer una movida como torre de 7, y ahí después de caballo por se cambia todo. Obviamente que hay que tomar de dama en esta posición, ¿cierto? Tomar de dama, torre por, se cambia todo, y aquí hay que tomar obviamente de dama porque no serviría tomar de caballo, ¿cierto? Habría un tema táctico ahí, que es dama por F7 y a dama por D7, ¿cierto? Estaría ganando la partida inmediatamente. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí la posición queda completamente perdida porque ese peón avanza indiscriminadamente, lo que decíamos delante de Ninzovic, ¿se acuerdan? Única para evitar la coronación, y después dama de 6. Y es fácil darse cuenta ahí que el negro está completamente perdido. Esa era una jugada muy interesante, que yo creo que habría sido una muy buena opción. Pero Mamellaro juega caballo de 3. Nuevamente una jugada muy pasiva. Se han dado cuenta que ha maniobrado todo el rato, pero nunca rompió. Yo creo que habría que haber rompido ahí para generar contrajuego rápido. Bueno, y aquí jugó torre C3, Diliren, A5 también era interesante, moviendo el flanco de dama, y en caso de caballo C5, retirarse con el alfil nomás. Ese alfil hay que cubrirlo, conservarlo siempre, ese alfil blanco sirve mucho ahí. Entonces, pero torre C3 igual tiene mucho sentido, porque obviamente, ¿qué es lo que quiere hacer? A caballo C5 quiere cambiar pieza, la torre. Esa torre es una torre muy activa para el blanco. Si el blanco la logra sumar en un posible ataque, ayuda mucho. Bueno, claro, siguió caballo C5, Diliren cambió, ¿cierto?, de mucho gusto esa torre, y ahora hay que tomar obligadamente acá, ¿cierto? No sirve buscar una complicación táctica con caballo B7, atacando la dama ya, porque obviamente, ¿qué seguiría aquí? A ver, pueden parar el video y lo ven. Claro, seguiría simplemente torre por nomás, ¿sí? Y en caso de dama por, si la dama se va la dama también allá. En caso de tomar acá, simplemente caballo por nomás. Se recupera la dama y torre por. Y estamos en un final bien triste para el blanco, ¿cierto? Un final en que el negro está con un peón de ventaja, estructuralmente superior, tiene esa debilidad y tiene lo que vemos siempre que es bueno para el negro en estos finales, mover el flanco de dama a la mayoría, ¿cierto? Este sería un final muy triste para el blanco. Entonces no puede. Tiene que tomar de dama, ¿no? Y ahora, obviamente, se está atacando el alfil, por lo tanto, alfil C6. Bueno, y aquí yo creo que ya entramos en un momento clave ya, ¿no? Bueno, Diliren ha avanzado mucho en su posición, ha simplificado, el centro todavía no lo ha mantenido frenado todo el rato, bloqueado para que no pueda avanzar. Ahora, con menor razón puede avanzar porque ya las piezas negras ocupan excelentes posiciones, se ha simplificado mucho material. Entonces, ya la posición tiende a una igualdad. Aquí, Mamellaro juega torre C1. Interesante era jugar dama F4 también, buscando siempre las opciones de ataque, buscando complicar. Y si A5, seguir con la idea. D5. No sé si en este caso puntual a lo mejor será tan preciso, porque después de peón por,
Aquí habría que tomar de alfil, obviamente. De caballo no sirve tomar en este momento porque habría un temita táctico aquí que sería aprovechando la clavada, alfil por, alfil por. Y ahora tocar ese alfil, tocarlo, ¿cierto? Claro, se está cayendo el alfil, pero la cosa no es tan fácil todavía, porque ahora el negro tiene algunos recursos tácticos, por ejemplo, G6 atacando a la dama. El tema está en que la dama no se puede comer el alfil porque habría un contra, ¿cierto? Habría un tema táctico escondido que daría vuelta al juego. Ustedes ya lo habrán visto. Que claro, si nosotros comemos acá, sigue el torre 1 jaque, que nos embarra todo, porque obviamente aquí, si tomamos, ¿cierto? Cae la dama y quedamos perdidos. Pero el tema es que si no tomamos y jugamos acá, ahora la torre nos come la torre y perdemos material porque la dama queda defendiendo la misma pieza, ¿se fijan? Entonces está ese tema táctico ahí, no serviría, pero el blanco podría jugar igual acá buscando ganar simplemente dama D7. Esa jugada sería la jugada que ganaría la partida, obviamente, porque ahora se amenaza torre por D5, ¿sí? Entonces si se cambia, que es prácticamente necesario, ahora se toma de caballo, queda la pieza en el aire, pero al mismo tiempo queda este tema, este doblete, y ahí se pierde material. El negro no puede defender las dos amenazas, tendría que hacer alfil por, y después de ese jaque se simplificaría la posición, quedando en una posición en la que el blanco tiene ventaja, obviamente, y con cuidado ahí debe ganar esa partida. Pero acá, obviamente, en este momento, la jugada fría es alfil por nomás. Alfil por, y ahí el negro parece que está aguantando, resistiendo y quedando con un peón de más, porque en caso de alfil por ya no es lo mismo. Ahora capturo de caballo y a dama F5 tengo, igual que en el ejemplo anterior, el G6, ¿cierto? Porque está el tema N1, y en caso de dama D3 ya simplemente, como esta pieza no se puede comer, es tabú por el jaque abajo, el negro tiene tiempo de hacer torre 7 para caballo 4 simplemente, torre D7, y no pasa nada. Por aquí Mamedyarov jugó torre C1, ¿sí? Torre C1, y ahora ya se empieza a quedar sin contrajuego y ya no tiene rupturas que realizar, y simplemente Diliren sigue aumentando la presión. Ahora juega dama B6, con eso está dificultando, está presionando indirectamente, ¿cierto?, los peones. La torre después, más tarde, va a ir a D8 y va a incrementar la presión en D4, y el negro ya toma la iniciativa de frentón. Entonces Mamedyarov juega F3, obviamente, para sostener el centro frente a cualquier cosa, tenerlo sujeto, pero ahora Diliren va gradualmente presionando, ¿sí? La posición tiende a una, diríamos, como ya está casi igualado el juego, pero el negro siempre tiene el contrajuego en el ala de dama, y el blanco no se ve por dónde va a jugar. Ese es el problema. Jugó rey F2 rápidamente a 5, y en este momento Mamedyarov, bueno, trata de complicar G4. Uno se pregunta, bueno, si quería atacar y tirar todo, ¿por qué no lo lanzó antes también? Uno podría preguntar eso, buscando la ruptura temática, ¿sí? Bueno, ahora obviamente juega G4, pero ya el flanco de dama de Diliren se viene encima, ahora alfil C2. Y ahora, bueno, ¿cuál es la pieza más importante del blanco? Si se fijan, con el avance del flanco dama, las piezas se descolocaron bastante, ¿sí? Pero hay una pieza que por ahora sostiene la posición, que es este, ¿sí? Ahora Diliren va a tratar de eliminar esa pieza para seguir empeorando la posición blanca, y juega caballo D7, ¿sí? Ahora se podía jugar caballo D3 también aquí en este momento, tratando de mantener pieza, y aunque claramente la posición blanca ha empeorado bastante. Aquí juega alfil D3, permite que sigan los cambios, y bueno, eso es algo que le conviene obviamente a Diliren, ¿sí? Torre por. Ahora, si hubiéramos tomado de peón acá, simplemente la dama se va nomás y está amenazando una entrada, ¿cierto?, por acá, por H2. Aquí habría que haber jugado seguramente E5 nomás, porque a una movida como rey G2 para evitar la entrada, la dama se centraliza ahí y empieza la cosa a verse bien complicada para el blanco, ¿sí? Ahí habría que haber hecho 5 seguramente, pero hace torre por, y ahora ya Diliren definitivamente mueve el flanco de dama rápidamente para crear un peón pasado
con la jugada B3, ¿cierto? Aquí va a buscar un peón pasado. Alfil C4, ¿cierto? Buscando dificultar el avance, ¿cierto? B3, tratando de evitarlo a toda costa. Alfil D7 y ahora G5. Mameyarov en realidad trata de complicar todo lo que puede, pero ahora ya no es tan fuerte porque hay muy pocas piezas en el tablero. Tomó dama por alfil E8, ¿cierto? Presionando el peón de D4. Y ahora se produce un momento importante de la partida. Mameyarov trata de buscar contrajuego como sea, pero como sus piezas no están excelentemente ubicadas, no tiene la posibilidad de plantear amenazas serias. Ahora, obviamente, aquí lo que va a tratar de hacer Mameyarov ya es jugar D5 y complicar, obviamente, sobre el punto F7. Pero aquí, calculando muy bien, Diliren juega B3, con esa jugada ya alcanza ventaja decisiva, ¿cierto? Es una jugada, una combinación de coronamiento para crear un peón pasado que decida la partida. Entonces, bueno, como se amenaza simplemente B2, tomó Mameyarov y ahora, siempre atento de Diliren y muy preciso en la parte táctica, juega A3. Buena. Obviamente, peón por acá no era bueno porque al estar, ¿cierto? La dama teniendo que cubrir a la torre, aquí se podría seguir alfil por, ¿sí? Por ese tema de que obviamente si dama por cae la torre y queda ganado el blanco. Entonces habría ese tema. Por eso que aquí Diliren juega simplemente A3 y ese peón se transforma en un dolor de cabeza para Mameyarov porque no tiene cómo detenerlo. De hecho, aquí tiene que jugar B4 para controlarlo con el alfil, ¿cierto? La casilla acá, ¿sí? Pero aquí el tema es coronar ese peón y por eso Diliren juega torre A8. Y en este momento, un poco tarde diríamos, ya Mameyarov se decide por jugar D5 porque ya en realidad tiene que hacer algo porque si no el peón corona simplemente. Pero aquí, después de haber calculado muy bien las consecuencias, en este momento, bueno, otras jugadas tampoco solucionaban los problemas aquí en realidad. Otra jugada podría haber sido, por ejemplo, torre A5, pero ahí simplemente dama por jaque nomás. El rey va a tener que irse, por ejemplo, a G2 y ahora se cambian las torres. Dama por, se va el rey allá, ¿cierto? ¿Sí? Aquí el blanco lo único que podría intentar es tratar de salvarse por un perpetuo, haciendo dama por. Pero aquí ni eso puede lograr porque con los jaques se puede ir a comer el peón de A5 y de esa forma se para el perpetuo y ese peón pasado va a desequilibrar la partida sin problema. Y en este momento, después de calcular todas las consecuencias sobre el peón de C y F7, Diliren se decide avanzar el peón. Y aquí no queda más que entrar en esta. Dama. Dos damas en el tablero y ahora si el ataque allá no da nada, la partida se pierde, que es lo que ocurrió. Peón por, alfil por fríamente Diliren. Ahora no sirve tomar de dama porque si toma de dama simplemente el rey se esconde en H7. El gran problema es que la torre de C5 quedó clavada, entonces no se puede jugar torre H5 que ganaría la partida prácticamente. Entonces ahora, frente a un jaque de dama, simplemente la dama va y cubre al rey y ustedes se pueden dar cuenta ahí que la otra dama es una ventaja muy grande en esta posición y ganarían fácilmente las negras. Entonces por eso aquí no queda otra alternativa que tomar de alfil por F7. Pero ahí el rey también se va a H7 y ahora no hay más que hacer. La única pieza que puede dar jaque ahí que tenga sentido es la dama y ahora se tapó tranquilamente porque a esta jugada, que ya lo había visto todo, ¿cierto? Se está cambiando la dama, por lo tanto si se cambia la dama se pierde la partida. Aquí Diliren, Mameyarov jugó torre H5, pero Diliren ya había visto que el alfil estaba en el aire, ¿cierto? Que estaba colgado y jugó dama 7. Rindió porque cae la pieza. Una partida bastante movida, ¿cierto? Bastante interesante. Me llamó la atención Mameyarov es un jugador que siempre juega al ataque. Le gusta complicarse, tira con todo, busca las complicaciones, es muy creativo. En esta partida se cuidó bastante. Me imagino que habrá sido porque tenía también al frente a un oponente como Diliren, que tiene fama de ser muy táctico, muy dinámico, muy peligroso en las posiciones complicadas. Pero
claro, lo vi muy pasivo, cuidándose, maniobrando, tratando de mantener el control de la posesión, pero en eso no logró complicar a Del Liren, y Del Liren al final se lo llevó, ¿cierto? Cambiando piezas, controlando el centro y moviendo el flanco de dama, que era el tema que siempre está en este tipo de estructuras. Una bonita partida. Bien, espero le haya gustado. Mañana voy a volver a subir otra partida que me gustó mucho, que fue la partida que jugó Vladimir Kramnik con Levon Aronian. ¿Ya? Bueno, Vladimir le ganó las dos partidas a Levon en excelente estilo. La última que le ganó también atacó muy bien, una partida realmente muy creativa, unos golpes muy bonitos. Esa partida la vamos a analizar porque deja muchas enseñanzas que a ustedes sin duda le van a ayudar a mejorar su juego táctico, su juego de ataque, y a entender, a profundizar más en uno de los, yo diría, uno de los principios fundamentales del ajedrez, que es cómo lograr la armonía de las piezas, cómo lograr que todas las piezas cooperen entre sí y que puedan desarrollar esa fuerza que es la esencia del ajedrez dinámico. El ajedrez dinámico que se juega hoy en día, la base es eso, cómo lograr darle la mayor fuerza a las piezas, cómo lograr empalmar amenazas lo más rápidamente posible, y cómo de repente el material, ¿cierto? La lucha de material versus tiempo, ¿sí? Hemos visto en partidas muy bonitas también la de Sergei Karjakin, cuando sacrifica la calidad contra Caruana también ahí, y le juega obviamente valorando más la fuerza del alfil, porque las torres no tenían cómo activarse. Todo ese tipo de principios se aprenden revisando estas partidas, así como la que le ganó Kramnik a Levon. Y sigan disfrutando del torneo de candidatos. Nos vemos. Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chessbox.